Hola Nagam, la ONU denuncia que la oposición siria recluta entre sus jóvenes a varios adolescentes. Haciendo un análisis de esto, ¿no le parece a usted que esto tiene una semejanza al polémico caso de Uganda, donde el dictador Kony creaba grupos armados integrados por niños? ¿Y por qué todavía no? Caso similar a lo que pasó en Uganda, y vimos desde el principio del conflicto sirio la presencia de los niños y de los adolescentes en las manifestaciones. Yo lo veo raro que han tardado muchísimo para reconocer este tema. El conflicto ya lleva más de un año. Vimos desde el principio los niños participando en manifestaciones, aunque los manifestantes sabían que podría pasar un enfrentamiento militar con el ejército sirio, porque son manifestaciones armadas y los manifestantes son armados, pero siempre vimos a los niños ahí, siempre vimos a los adolescentes en muchos sitios de Siria. Me has preguntado por qué la comunidad internacional no ha dicho nada durante todo el tiempo. El caso de Siria es muy especial y hasta ahora tarda mucho en reaccionar a muchos casos, no solo al caso de los niños, pero sino a muchos casos. Es un tema de cómo tratar al conflicto sirio. No quieren demostrar las cosas, digamos, o el comportamiento de la oposición siria, y por eso están intentando tapar todos los malos comportamientos de la oposición siria. Nagam, siguiendo con un análisis de esta situación, ¿cuál sería el fin de la oposición para reclutar a estos niños? ¿Sería por motivo de propaganda, dado que la muerte de ellos causaría una gran resonancia a nivel internacional, como lo estábamos comentando? Sí, claro, yo creo que esto lo utilizan porque en muchos casos vimos, por ejemplo, en el canal del Jazeera, que mostraron, o sea, eran unas noticias que mucha gente salieron de manifestaciones, pero cuando pusieron los vídeos eran de adolescentes y niños. Pasaron muchos, digamos, casos que cuando murieron niños por el enfrentamiento entre la oposición armada y el ejército sirio, lo utilizaron diciendo que el ejército sirio está matando a los niños, como pasó con el caso, por ejemplo, del niño Saria Saud, que es un niño cristiano. No participó, aunque no participó en una manifestación, pero le mataron y enseñaron que es un niño cristiano para ganar la opinión internacional, de la comunidad internacional. Muchos padres, y yo culpo a los padres que participan en estas manifestaciones, utilizando a sus hijos y a otros niños para que salgan estas manifestaciones, para que si se pasa algo a estos niños, utilizarlo para la propaganda y para culpar al gobierno sirio. Nagam, siguiendo hablando sobre este tema de Siria, precisamente este martes se reúnen en Turquía representantes de varios bloques de la oposición para tratar algunas diferencias que existen entre ellos. ¿Por qué particularmente la oposición siria estaría tan fragmentada? A ver, tenemos que pensar que durante 40 años no había una oposición siria unida, y lo que pasa ahora que es muy difícil unir a esta oposición, porque cada grupo tiene sus objetivos, cada grupo tiene digamos, la gente que viene detrás. Hay unos grupos como el Consejo Nacional Sirio que tiene a Estados Unidos y Occidente detrás, mientras otros grupos rechazan este apoyo. Es muy difícil unir a estas oposiciones y, por desgracia, Europa y Occidente solo reconoce al Consejo Nacional Sirio, que va a participar en esta conferencia en Turquía, como si fuera representante del pueblo sirio y como si fuera representante también de la oposición siria. Pero vuelvo a decir que el Consejo Nacional Sirio no representa ni al pueblo sirio ni a la oposición siria.